En Facebook vamos a comenzar con un retraso, pero ya estamos por acá. Ok, listo. Ya estamos en Facebook y vamos a comenzar a grabar. Buenos días. El día de hoy, desde el Infocop, tenemos la, la dicha de tener de invitado a don Jack Torres Leandro, quien es especialista en innovación, tiene más de 15 años de experiencia en trabajando en empresas privadas y también es el fundador de una empresa que se llama Innous, que la van a poder encontrar en citada ahorita en el post de Facebook de este en vivo. También les cuento que el tema de hoy que nos viene a compartir Don Jack es el Territorios Innovadores, la ruta hacia la creación de nuevos mercados. Y Don Jack nos ha preparado una presentación para compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que se sientan tranquilos, eh, la presentación la vamos a estar grabando y luego va a estar disponible en el Facebook y también en la página de educacioncooperativa.com. Si durante la presentación les surgen preguntas, pueden escribirnoslas por el chat y yo al final eh, se las estaré leyendo a don Jack para que él les pueda responder. Lo mismo aplica para el Facebook. Yo aquí voy a estar monitoreando ambas plataformas, entonces siéntanse libres de expresar sus preguntas y bueno, ahí saquémosle máximo provecho el día de hoy a nuestro especialista invitado. Bienvenido, Jack. Bueno, ¿qué tal a todos? Un placer estar por acá en este foro y conversatorio sobre la importancia de la innovación en momentos, yo no diría de crisis, sino en momentos naturales de oportunidades. Y ese es el mensaje que vengo a compartir el día de hoy y espero que les guste y estoy para servir. Y gracias al Infocop por haberme considerado para charlar de un tema tan importante en estos momentos para nuestra nación. Listo. Entonces voy a darte el hospedador para que puedas manejarlo. Muy bien. Vamos a... Ok, perfecto. Bueno, bien lo decía Diego, pues soy fundador de una empresa especializada en impulsar la creatividad y la innovación. El tema que nos atañe es los territorios innovadores, pero cuando usted habla de territorios innovadores, muchos me han dicho que eso es sinónimo de tecnología y realmente no es así. Theodore Roosevelt bien lo decía, lo único que necesitamos para innovar lo tenemos en nuestra mente y ese es el conocimiento. Y eso es lo que yo les vengo a contar hoy, de lo que trata la innovación y el poder que ésta tiene en cada una de las demografías y bien que esta presentación es dirigida al sector del cooperativismo, pero también va dirigida a usted. Usted que si quiere en estos momentos tiene una iniciativa de emprender o necesita salir adelante, pues aquí he puesto algunas avenidas de conocimiento práctico que le permitan darle herramientas para proponer, que eso es lo que buscamos. Voy a hablar un poco sobre el contexto de nuestro país. Si bien lo sabemos o lo entendemos, es necesario ponerlo en blanco y negro. En primera instancia, Costa Rica tendrá un decrecimiento del Producto Interno Bruto en un menos 3.6%. Según la CEPAL. Y eso lo ha ratificado el Banco Mundial, lo ha ratificado el Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué significa dejar de producir en un menos 3.6%? Prácticamente no va a haber producción. Los factores de producción internos de nuestro país bien se han visto limitados por el desempleo y por todos estos fallos en el mercado que han venido ocurriendo. Y esto ha causado alarma, por supuesto que ha causado alarma. Hoy en día hay más de 300,000 compatriotas que están en sus hogares tratando de generar ingresos. Pero yo les pregunto, de tratando a accionando, ¿qué han hecho? Y ahorita voy a explicar por qué. Luego, algo interesante. Yo lo llamo interesante porque realmente es así. La deuda pública de Costa Rica superará el 66% del PIB. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo deseado?
Lo deseado es que haya una baja relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto. Recuerda, el Producto Interno Bruto es lo que mide la capacidad de producción en temas de bienes y servicios de un país. Así las cosas, lo que se busca es que el país sea por sí mismo capaz de generar productos y servicios. Recuerden que en economía hay una máxima que se dice que los recursos son escasos, son limitados, pero aquí va a depender de la administración que se haga de ellos. Usted dirá, pero esta es una variable que no está en mi control porque está fuera de nuestro control. Yo difiero de eso. La relación deuda, PIB o Producto Interno Bruto depende de lo que usted y yo hagamos para generar desarrollo económico. Y esto es lo que yo voy a tratar de convencerlo, o por lo menos darle una amplitud del panorama. Luego, hay un déficit fiscal que es real, un menos 8.6% proyectado. ¿Qué significa esto? Porque se habla de déficit fiscal. Pues es algo que es importante comprenderlo para hacer conciencia de un mejor uso de los recursos, tanto a nivel país, empresa, tanto sector y como persona. Los gastos son mayores que los ingresos fiscales. Y cuando hablamos de ingresos fiscales, consideramos los tributos y toda aquella cotización que se puede hacer, llámese en bolsa o en mercados extranjeros. Y esto es normalmente por un año. Así las cosas, hay otra condicionante. Una tasa de desempleo mayor o igual al 20%. Y usted dice, bueno, pero con estos números el panorama es poco alentador. Yo le diría lo contrario. Con estos números es momento de marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Hubieron personas, pensadores, y esto no lo digo yo, lo dice la historia, con hechos y datos, que nos dejaron el legado hoy para poder vivir una Costa Rica hoy. Usted tendrá sus percepciones, bien o mal. Esto no se trata de juzgar, sino de qué vamos a hacer de ahora en adelante para cambiar este escenario. Porque este escenario, muchos medios de comunicación lo han enmarcado como crisis. Yo le digo a usted lo contrario. Este es un momento que nos llegó para estrujarnos, que nos llegó para sacarnos de ese status quo, que es necesario salir adelante. Y no es salir adelante con dinero, sino como más adelante valga la redundancia, voy a explicar. Es simple y sencillamente poner a trabajar su conocimiento por el bien del país. Entonces, en este encuadre o en esta primera parte que he querido traer para todos ustedes, viene lo que son, eh, perdón, perdón, perdón. Se me adelantó la filmina, lo lamento. Lo anterior, ¿a qué nos debe conducir? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCE, el Fondo Monetario Internacional, todos han concluido en algo. Los países del orbe deben encontrar soluciones innovadoras para resolver los problemas en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. ¿Cuáles son todos esos niveles? En un nivel regional, en un nivel global, social e individual. Y aquí quiero recordar lo que decía el informe del Estado de la Nación, por ahí de febrero. Sí, febrero, podríamos hablar finales de febrero. Antes de la pandemia, todo el mundo hablaba de que el Producto Interno Bruto venía creciendo en un 2.5%. Y eso sucede luego de haber aplicado la regla fiscal. Pero hay un dato que muy pocos le pusieron atención, o tal vez le pusieron atención y lo dejaron pasar por alto. El 65% del parque empresarial está concentrado en el gran área metropolitana, donde hay una densidad de la población de un 3%, apenas. Y el 85% de la facturación a nivel nacional se genera en el gran área metropolitana, donde en las regiones que hay un mar de oportunidades. Si acaso en Producto Interno Bruto se contribuía en un 2 y un 5%. Es decir, en las regiones se producían, si acaso, bienes y servicios que no llegaban, que hay un rango entre un 2 y un 5%. Y ahí en las regiones es donde está concentrada la mayor cantidad de densidad poblacional. Entonces, póngase a pensar, ¿qué es lo que está pasando?
Imagínese un pastel grandísimo y usted está en una fiesta y tiene 10 invitados. Lo lógico sería es que usted partiera el pastel en 10 partes iguales. Pero lo que acontece en nuestra realidad nacional es que ese pastel se cortó en un pedazo tal que quedaron lo que nuestras abuelas decían, aquellas filminas para los invitados que son de las regiones, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra cercanía o de nuestra proximidad. Y todo el pastel queda consolidado ahí. Por eso hemos visto que empresas del régimen definitivo están cerrando y probablemente en las regiones también. Pero entonces aquí viene un tema. ¿Cómo fomentar esa reversión de ese efecto? Pues hay que generar una direccionalidad de conocimiento. Una direccionalidad de conocimiento que permita entre el sector público y el sector privado, que existe actualmente una afrenta política sobre este tema, tiene que acabarse y tienen que sentarse a trabajar juntos. Tanto es así que lo voy a poner como ejemplo, meses o días atrás, el gobierno de la República decreta al sector de dispositivos médicos de interés nacional en temas de investigación, desarrollo e innovación. Ayer se fomenta o se suscribe la Carta de Interés Nacional para el Laboratorio Clodomiro Picado. Eso está buenísimo. Pero yo pregunto, ahora estamos en un tema donde los datos del COVID-19 han venido aumentando exponencialmente. Así las cosas. Si nos estamos quedando sin kits de pruebas, imagínese un potencial negocio, puede ser inclusive para el sector cooperativista, que empiece a hablar con el sector de las ciencias de la vida y entre ellos puedan desarrollar aquí en Costa Rica, in-house, kits para desarrollar la prueba. O que se pueda generar una aplicación móvil que se conecte a la plataforma del EDUS y esta plataforma permita traer la trazabilidad necesaria a los asintomáticos, a los contagiados, a partir de un reporte de síntomas. Entonces, por ejemplo, cuando usted le va a dar COVID-19, gracias a Dios no lo he tenido, pero sí he leído mucho al respecto, a usted le da una fiebre como nunca le había dado en su vida. Y eso puede disparar una alerta. Y eso nos empezaría en tiempo real a tener más datos para tomar decisiones. Ahí hay una oportunidad de negocio, y hay una oportunidad de mercado. Luego, lo anterior también en ese marco de crisis que le seguimos llamando oportunidades. Una economía basada en la creación de nuevos mercados. Aquí tenemos que primero pasar de los ecosistemas a la colaboración. Muchas personas creen que porque tienen un potencial de una idea de negocio, prefieren no compartirla con nadie para que, como decíamos en la escuela, nadie le robe el mandado. Eso ya se acabó. El capitalismo, una economía basada en el capitalismo, donde se trabajaba en función de un último resultado, utilidad. Eso ha venido dramáticamente siendo erradicado, donde ahora se habla de una economía social solidaria en Latinoamérica o en Europa, inclusive se le llama economía del bien común. ¿Y qué es una economía del bien común o social solidaria? Es muy sencillo. Son todos aquellos valores y principios que están enmarcados en las constituciones de todos los países del orbe, donde Costa Rica no es una excepción, que dicen que la economía tiene que ser en función de brindar igualdad y equidad. Aquí estoy parafraseando uno de los artículos de nuestra Constitución. Y eso no sucede. Pero recordemos que en economía, parte de lo que es el comportamiento de las personas. Un economista o la economía estudia eso, el comportamiento de las personas en una determinada sociedad. Y así las cosas, como usted y yo nos comportemos, como usted y yo trabajemos, ya sea en una empresa, en el campo cooperativista o en un plano individual, va a fomentar una mejor economía o una peor economía. Y en los momentos de hoy, donde vivimos la escasez, porque los recursos son son limitados, hay que empezar a hacer cambios de chip mental. Y viene otra pregunta. Para lo que son las cooperativas o inclusive las mismas empresas en los territorios, ¿se han verdaderamente puesto a pensar en reconvertir sus modelos de negocio? Esa forma de entregar valor,
ese segmento? ¿O están pensando siempre en lo tradicional? Lo pregunto, y no es para que me responda, y sigo haciendo hincapié en esto que es importante. ¿Qué tanto usted se ha reconvertido? ¿O qué tanto la empresa ha logrado reconvertirse? Y viene uno de los temas también, ya para ir amarrando toda esta conversación, es la creación de los territorios innovadores. Pero no se imagine territorio innovador en función de infraestructura o en función de parque tecnológico. Hace unos días atrás, en el cantón de Mora, en Santa Ana, se estableció una infraestructura donde pudieran confluir diferentes personas de diferentes necesidades que tuvieran ideas innovadoras, bajo el método de crear a partir de la colaboración. Y eso se llama co-creación con sentido. Pero aquí otra pregunta para ir motivando esa alma y ese espíritu y ese corazón a trascender. Si usted quiere innovar o quiere ser creativo, ¿cuál es su propósito real? Y lo pongo así tan sencillo. ¿Sabe cuántas decisiones toma el ser humano al día? Yo le voy a decir, entre unas 250 y unas 3000 decisiones diarias. Y no nos damos cuenta, pero son decisiones desde a la hora de tomar café, a la hora de almorzar, qué quiero comer, cuántas cucharadas de azúcar le voy a poner al café. Son un sinnúmero y ya per se somos creativos, pero lo hemos visto dentro de un modelo lineal, dentro de un modelo estructurado. Y ellos los que nos ha venido limitando para poder hacer las cosas diferentes. Y esto imagínese si usted va en una carretera y usted todos los días circula por la 27, pero en algún momento dice, bueno, yo ya no quiero estar por la 27, quiero pasar a Orotina a tomar un café y empieza a hacer pequeñas cosas diferentes. Y esto es lo que me lleva al último punto, a cultivar una mente innovadora. En momentos de oportunidad, como los que vivimos hoy, hay que reaccionar, no accionar, es reaccionar, rediseñar, replantear y regenerar. Reaccionar ante los acontecimientos que nos pasan, no quedarnos inmóviles o estáticos o paralizados por el miedo o el temor al fracaso. Ese fracaso que desde la escuela yo he criticado mucho, que se ha señalado como algo bueno o malo, cuando realmente es un proceso de experimentación, cuando realmente es un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que no nos han enseñado a capitalizar ese aprendizaje. Y probablemente, si usted ha querido intentar algo, pero no ha podido hacerlo, póngase a pensar, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo siento? ¿Y cómo reacciono ante dicha situación? Y en su disco duro, retroceda hasta encontrar los porqués. Esa ancla que lo detiene, o lo que a veces llamamos también en management, que yo lo he llamado en mis clases de la universidad, a las cuales doy tanto en el sector privado como en la parte pública, en temas de innovación, estrategia, liderazgo y una serie de cosas más. El efecto tortuga. ¿Qué hace una tortuga? Una tortuga, si acaso, saca la cabeza cuando existe ganas de respirar o comer. Pero cuando hay un problema se esconde. Y hoy somos llamados a dejar de escondernos. Somos llamados a reaccionar ante los problemas, rediseñar nuestra forma de pensar, nutrirla con otras aristas, con otros tipos de pensamiento, teniendo una visión holística. Imagínese que usted va a un parque nacional y usted solo va a ver, por ejemplo, el emblema de ese parque, lo que representa, pero se pierde de todo lo que hay alrededor. Que no nos dejemos guiar solamente por lo que es visible a nuestros ojos. Y aquí quiero rememorar las palabras del Principito de Saint-Ouen de Saint-Exupéry. Lo esencial siempre va a ser invisible para nosotros. Ahí son donde están las oportunidades. Y una máxime en la innovación es siéntese a observar, observar y observar. Y con ello le dará pie a poder replantear y regenerar. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay una evolución del concepto de la innovación. Hay una serie de autores, pero he querido traer a los más representativos, a algunos más representativos. Desde los 1800, en economía ya se hablaba de innovación
Y esto a partir del escritor Jean-Baptiste Say. Y él decía, en una economía que no haga algo diferente, pasados 10, 20 o 30 años, se va a estancar. Joseph Alois Schumpeter, uno de los padres de la innovación, economista también, planteó el concepto de destrucción creativa. Y es, a partir de lo que sucedía en ese momento del capitalismo, estar revolucionando o destruyendo lo antiguo y haciendo cosas nuevas. Siempre creando cosas nuevas y no quedarse en el pasado. Es decir, en los mercados o todo lo que estuviera haciendo una empresa, no vivir de la gloria del pasado, sino vivir de ese pasado que me deja una enseñanza y sobre este empezar a hacer cosas nuevas. Teresa Amabile, una profesora de la Universidad de Harvard, en 1988 planteaba, la innovación se desarrolla a partir de ideas creativas, considerando los elementos más básicos de la organización. Y aquí, donde quiera que usted se encuentre, ya sea en una posición personal o empresarial o en el tema cooperativista, dentro de su cooperativa hay una agenda o alguien está hablando de innovación. ¿Cuánto es permitido generar ideas innovadoras? ¿Cuánto? ¿Cuánto realmente es permitido? Y bajo esa premisa, si no lo es, impulse a que sí sea. En las empresas y como en la vida, hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen la posibilidad de crear y aquellos que tienen la posibilidad de salir adelante, sin importar las barreras sociales, económicas, políticas o financieras, en el plano individual o empresarial, y rompe con esos status quo. Esos status quo que a veces no nos dejan trascender, o aquellos famosos no se pueden. Y aquí viene algo importante. La profesora Carol Dweck en la Universidad de Stanford bien lo plantea, que hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que es aquella que está escrita en piedra y que solo de una forma se pueden hacer las cosas. O la mentalidad de crecimiento, aquella que acepta nuevo conocimiento, permite o invita participación colectiva de personas y sobre ello incrementar el resultado final. Y esto es parte de cómo se gestiona el conocimiento y más adelante lo voy a mencionar. En 1991, uno de los mejores autores que ha existido en innovación organizacional, Fabrice Damanpour, decía, la innovación la entendemos como la adopción de algo internamente generado. Fíjame bien, algo que se genera internamente. Alguna compra, algún dispositivo, sistema, política, programa, producto o servicio, que es nuevo en su organización al momento de adoptarlo. Pero aquí también viene la posibilidad de adoptar elementos fuera de la organización. Cuando eso pasa y se adoptan elementos fuera de la organización, hay un autor muy bueno que se llama el escritor Henry Chesbrook. Henry Chesbrook lo que decía era que es considerado el padre de la innovación abierta. Todo aquel conocimiento, todas aquellas capacidades que están fuera de la organización y que son inyectadas en el ADN de las personas, marcará una oportunidad de robustecer el conocimiento vigente y con ello generar ya sea un nuevo producto o un nuevo servicio. Y vean que aquí ya estoy entrando al tema de personas y esto aplica exactamente igual para nosotros. ¿Qué se genera de parte suya internamente? ¿Qué tipo de sentimientos y qué tipo de emociones? ¿Prevalece más lo positivo o lo negativo? Y aquí podemos hablar del capital psicológico, que es un elemento fundamental. ¿Qué tanta capacidad tiene usted de ser resiliente, de adaptarse a los cambios, de tener una autoeficiencia y una autoeficacia tal que le permita creérsela, dar esos saltos de fe? Es como cuando uno está en un bungee jumping y se lanza sin esperar nada. Solo se lanza y se motiva y considera el fracaso como una oportunidad. Thomas Alva Edison, ¿cuántas veces tuvo que intentarlo para generar el bombillo? 1001 veces.
usted estaría dispuesto a hacer 1000 y 2 o 3 o todas las veces que sea para alcanzar sus sueños. En el 2005 la OCDE establecía algo que es fundamental. Introdujo el concepto de las personas dentro del marco de la innovación. Si bien todo lo que les he dicho tácitamente se produce de la persona, pero en ningún momento había quedado tan palpable como lo estableció la OCDE. Y aquí se le da un valor real a el hecho de que no es la tecnología. Y aquí vengo a desmitificar un paradigma. La tecnología es un vehículo que nace a partir del conocimiento suyo o mío. No es que la tecnología viene a reemplazarnos. Y eso es algo que tenemos que desmitificar y quitarnos ese miedo. Más bien debemos aprender a convivir con ella y a sacarle el mayor rédito posible. Porque estamos en la era tecnológica y de la transformación. Pero no solo transformación de la empresa, sino de la transformación personal. Muy bien. Durante el COVID-19, y quise traer esta lámina que es muy reveladora, les hice un breve recorrido de la evolución del concepto, pero hoy, ¿cómo deberíamos ver el concepto? Voy a repasar brevemente 3 elementos. Uno, vivimos en una economía de la escasez, datos que nos dan indicios que las cosas cada vez se van a poner más cuesta arriba, lo cual es el mejor momento para innovar. Y tercero, y esto lo voy a decir tal como es, la vida no va a cambiar en el marco empresarial o personal si usted se queda esperando a que las cosas sucedan. Usted tiene que hacer que sucedan. Y en este sentido, el futuro de la innovación vista desde nuestra óptica tiene que ser una solución diferente que va a ser improvisada y nace de su propio ingenio, nace de su conocimiento y de su inteligencia propia. Es una forma de pensar y actuar en respuesta a los de los desafíos, como lo decía anteriormente. ¿Qué es lo que lo invade a usted? Aspectos positivos o negativos para hacer las cosas. Siendo este realmente un arte para detectar oportunidades. Y este arte, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla a partir de estar constantemente observando y entendiendo qué es lo que pasa en el mercado. Así las cosas también, la innovación quiero que la definamos o quiero que sea definida, por favor, como un hecho y un acto. Un hecho y un acto que pueda generar valor. Óigame bien esto. Aquí quiero decirle, ¿qué de lo que usted hace genera valor? ¿Y a quién está dirigido? ¿O para quién va encauzado? Si usted mismo no tiene esta respuesta, entonces yo le pregunto, ¿quién la puede dar? Es decir, el entorno empresarial altamente competitivo y complejo y turbulento al cual estamos expuestos, hoy nos va a exigir una innovación que sea frugal, que sea flexible y que sea participativa para hacerle frente cada vez más a esta economía llamada de la escasez. Y aquí vamos a ir ya entrando en materia. ¿Qué es el desarrollo económico local? ¿Qué entendemos como desarrollo económico local? Una palabra que se escucha mucho en el marco de los gobiernos locales, pero a veces se ha quedado muy distante. ¿Y por qué digo que se ha quedado muy distante? Por el simple hecho de que se ha quedado en programas y planes, y aquellos programas y planes que muchas veces han sido inalcanzables. Y quizás usted lo ha podido ver desde el lugar donde usted se encuentre. Tenemos que empezar a hacer cosas realizables, no imposibles. Entonces, aquí les traigo una contextualización. El desarrollo económico local es un fenómeno que contempla circunstancias o características económicas, técnicas y sociales, culturales de una demografía en particular. Y cuando hablamos de todo esto, ¿cómo lo traducimos? Bueno, he hecho este gráfico para que sea más representativo.
Los territorios innovadores y los nuevos mercados, ¿cómo nacen? Todo país tiene un asidero o una consideración de recursos como nación. Todo tipo de recursos. Y estos recursos son los que les permite definir cuáles pueden utilizarse o cuáles pueden hacerse dinámicos. ¿Qué significa la palabra dinámica? Que puedas evolucionar en el tiempo. Pero cada zona en particular también tiene ventajas que son incomparables. Lo que pasa es que nos hemos quedado en el pensamiento de que para un gobierno local es la calle, es la basura, es la acera, es el parque. Y en momentos como los que vivimos, yo he sido vehementemente, y cuando digo vehementemente es que he sido vehementemente fuerte, planteando qué están haciendo las municipalidades para trabajar de manera conjunta con las asociaciones de desarrollo, con las asociaciones de deportes, con todo tipo de los equipos de trabajo a nivel cantonal o comunal que existen para revertir el desempleo en su zona. Cada territorio tiene características y elementos diferentes. Evidentemente tiene que existir un liderazgo y he propuesto sobre la mesa que ese liderazgo tiene que ser los alcaldes, los gobiernos locales y sobre él identificar de manera conjunta qué se puede empezar a hacer, como ya han venido haciéndose en determinadas zonas donde están impulsando que la producción que se hace de manera solidaria, los habitantes de esa demografía compran esos productos y servicios para inyectar economía y para entre ellos ayudarse. Entonces usted tiene que ponerse a pensar 3 preguntas importantes. Número 1, ¿qué tipo de recursos existen en su demografía? La demografía como tal es capaz de identificarlos, crearlos o inclusive vincularlos a otras redes ya existentes. Cuando decimos a otras redes ya existentes, si nos vamos a los 82 cantones de nuestro país, hay regiones que están colindantes. Y aquí pregunto, ¿cuál es el esfuerzo conjunto que están haciendo los gobiernos locales para trabajar entre ellos, entre asociaciones? Y aquí viene el concepto, las economías de escala. Y sobre todo, ¿cuál es la capacidad total o cuáles son las líneas de producción en términos económicos que esa región es capaz de generar? Esto es como hacer un inventario. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo producir en función de esto? Pero si no hago este tipo de observancia que es necesaria, entonces todo el mundo vamos a estar diciendo, reactivación económica, necesitamos reactivación económica. Pero la reactivación económica parte también de lo que hacemos nosotros, de la capacidad de integrarnos en regiones, de la capacidad de integrarnos de manera con los vecinos y hacer proyectos conjuntos. Pero, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? A veces nos limita la posibilidad de ese primer paso. Y así parte igual para emprender. Si usted quiere emprender y tiene más nos, pero sabe lo que quiere hacer, comparta sus ideas con la gente. Y estoy seguro que alguien va a querer sumarse a esa hidalguía, va a querer sumarse a ese proyecto o a ese sueño que usted tiene. Pero por temor a que, como decimos nuevamente, nos roben el mandado, no queremos compartir, no queremos trabajar en equipo, eso es lo que nos está limitando nuestra capacidad de desarrollo. Y de igual forma sucede en los territorios o en las municipalidades. En una municipalidad, y esto lo digo porque mis estudios doctorales también una parte tienen un fuerte componente público en el territorio local, y vimos cómo muchas municipalidades piensan en función de una transacción, netamente tramitadores. Me dan mi patente y yo puedo empezar a trabajar. Muy bien, pero ¿por qué nosotros también no podemos exigir a nuestros gobernantes que cuál es la estrategia de desarrollo que tienen? Gracias a Dios seguimos viviendo en un país donde la democracia es nuestra
propia libertad. El primer poder de la república se llama el pueblo. No existe otro. Y ese pueblo es el que define quién va a regir o administrar nuestros recursos territoriales. Insisto, si no están haciendo las cosas, no espere a que sucedan, promuévalo. Y en esa promoción y en ese espacio es donde estará el suficiente asidero para poder trabajar. Involúcrese en las cosas, no sea un simple espectador. La situación que acontece es que somos en algunas veces espectadores. No somos partícipes de las soluciones. Y aquí pregunto, y una pregunta también para la reflexión personal. En su comunidad donde usted vive, ¿usted conoce cuáles son los principales problemas de su región? Si usted tiene dones o tiene capacidades y recursos, ¿las ha puesto al servicio de su comunidad? No estoy hablando aquí de banderas políticas, porque no estoy haciendo politiquería. Estoy diciendo, ¿cuáles aquellas capacidades y recursos que usted tiene como individuo o su empresa o su cooperativa que bien parte de los principios del solidarismo, pero que también está haciéndose para generar bienestar? Hoy en día, eso es uno de los aspectos que seguimos adoleciendo. Y el punto de encuentro y el punto de recepción, o este director de orquesta, también tiene que ser llamados los gobiernos locales, que ahí es donde verdaderamente hay un pool de conocimiento regional. Ese pool de conocimiento regional es el que marca la diferencia. En las regiones no existen temas lineales, es decir, que yo pueda encontrar lo mismo en todo lugar. Eso no es cierto. Hay aspectos, hay características que son inigualables, que son inimitables. Y esas son las partes que necesitamos empezar a identificar, a inventariar y decir, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Y cuando usted se dé cuenta todo lo que hay, ahí per se van a nacer nuevas oportunidades, nuevos negocios y más desarrollo económico. ¿Qué necesitamos? Como lo decía al inicio de la presentación y esta disertación y este amable espacio que se me ha concedido, Teddy Roosevelt lo decía muy bien. Lo único que necesitamos se encuentra en nuestra mente, y en su mente y en la mía y en la de todos hay algo que se llama conocimiento. Y ese conocimiento es algo que nadie se lo puede quitar. Y es raro y es único. Y también sirve de guía para la toma de decisiones. Cuando decimos que el conocimiento es único, es raro y es inimitable, es personal. Reside en usted. Y es un resultado propio de su experiencia de vida, de su aprendizaje, de su trabajo, todo lo que usted ha venido haciendo para salir adelante. Y entonces, en ese sentido, también ese conocimiento es un recurso que nunca va a acabarse. Es algo que siempre va a estar ahí. A diferencia con lo que ocurre con los recursos que son tradicionales o los que no están fuera de su control. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién lo nutre a usted? ¿O cómo se nutre usted de nuevas habilidades y nuevas destrezas? Ya llevamos casi alrededor de 90, 100 días. ¿Cuántos libros se ha leído? ¿Cuántos cursos ha tomado virtualmente gratuitos? Que han habido muchas plataformas, muchas organizaciones que han dispuesto. ¿Se ha interesado usted por temas diferentes? ¿O ha estado sentado en su casa o en su organización en la virtualidad, ha venido haciendo lo mismo? Y este conocimiento, y aquí voy a decir algo que es trascendental, puede servir de guía a otras personas. En momentos donde hay que tomar decisiones claves, su conocimiento puede marcar una diferencia. Esa diferencia que solamente va a lograr ser creada en el tanto usted pueda realmente involucrarse ante las situaciones y los hechos que estén ocurriendo. Recuerde esa definición de innovación: un hecho y un acto que genere valor. ¿Y cómo hacerlo? Tiene que ser flexible, tiene que ser expedita y tiene que ser frugal. Muy bien, vamos por
acá, continuar. ¿Qué lograremos con todo esto? Al final del día, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, una actitud innovadora. Y eso es imperativo. Una actitud en el sentido que nos permita reprimir la expresión económico-social. Es decir, que las brechas que actualmente se tienen logren reducirse. De nuevo, vea que aquí no dice quién, sino aquí es que todos deberíamos estar dentro de esta misma burbuja, dentro de este mismo ecosistema. Se habla de reactivación económica. Decimos a gritos, reactivación económica. El gobierno tiene que hacernos reactivación económica. Y aquí no estoy siendo a favor y en contra, estoy siendo objetivo como investigador social y que me he preparado muy bien en estos temas. ¿Qué está haciendo usted o las empresas para cambiar sus modelos de negocio? Vemos como el sector turismo muy golpeado, empresas o hoteleros han entendido la necesidad de reinventarse. Usted se ha reinventado. Y esa reinvención y esa colaboración que hablábamos inicialmente nos va a permitir integrarnos a las redes y vincularnos a otros actores, porque va a haber tanto positivismo y tanta algarabía y tanta esperanza que nuestros objetivos personales van a trascender a uno común y uno conjunto. Y nuestra visión de propósito, vuelvo a repetir, nuestra visión de propósito, la cual marca el derrotero o el punto de partida para generar innovación, es lo que nos va a permitir realmente detonar proyectos para el desarrollo económico local. No podemos pensar que vamos a tener un gobierno asistencialista. El asistencialismo, si bien es necesario en estos momentos, no es perpetuo. Tiene que invitarle o motivarle a generar nuevas cosas. El asistencialismo lo único que trae a largo plazo es una economía cada vez más en un barranco y en caída libre. Y esto no lo digo yo, lo dicen ya lo que ha sucedido en la historia en otras latitudes. Una economía basada en la innovación y en nuevos mercados tiene que invitar a las empresas y a las personas a renovarse, a hacer cosas diferentes y aprovechar en determinadas demografías los recursos, la cultura, las capacidades de las personas y con ello conjuntarse. Y aquí me voy a remontar al caso de Mondragón, un caso famosísimo en desarrollo económico local. Y este caso lo que decía partía de una región que había solo escasez, pobreza. Y había un sacerdote jesuita que dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo, porque si no todos vamos a morirnos de hambre. Y fomentó una como estilo cooperativa. Y ese estilo cooperativa se generaron nuevas líneas de negocio. Y las personas propias del pueblo eran las accionistas y eran las que invertían para que se generaran más cosas. Y tanto fue el éxito de este tipo de negocio o modelo de trabajo o forma de hacer las cosas diferente que logró que esta empresa Mondragón lograra internacionalizarse a otros países. Y entonces me lleva al último punto. Lograron aprovechar al máximo los recursos locales presentes. No busque fuera de lo que tiene en su casa. En su casa, estoy seguro que muchas personas tienen necesidades. Siéntese a observar esas necesidades. Visualice qué es lo que se ocupa y sobre ello proponga soluciones. No enfocado a los que siempre compran, enfóquense en los que no compran. Esa es la clave. Muy bien. Y ya para cerrar en este conversatorio de esta mañana, al cual agradezco mucho este espacio. Siembra tus sueños y cosecha tus ideas. Lo voy a volver a repetir porque esta frase es muy poderosa. Siembra tus sueños y cosecha tus ideas. Walt Disney lo dice. Y esta es una frase importante que marcó mucho
en el tema de la administración y la innovación. Dime el tamaño de tus sueños y te diré la capacidad que tienes para alcanzarlos. Lo voy a volver a repetir. Dime el tamaño de tus sueños y te diré la capacidad que tienes para alcanzarlos. Y aquí voy a finalizar con una palabra, con una frase de ese libro histórico, como lo es El Quijote de la Mancha. En el colegio debo admitir que no me lo leí con gusto, pero después me lo he leído varias veces y lo he disfrutado a plenitud. Iban cabalgando Don Quijote y Sancho. Sancho le decía, Hidalgo, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿O por qué he visto tanta pobreza en los lugares que he recorrido? ¿Será acaso esto una utopía o será acaso esto un sueño? Y le respondió Don Quijote, no, querido Sancho, los pueblos que hemos visitado, precisamente por eso hemos querido dejar un mensaje de cambio, de esperanza, o una aventura, decía él, porque esto es lo que el mundo los demanda, justicia, bienestar e igualdad para todos. Espero que les haya gustado este espacio. Para mí ha sido un placer participar con el Infocop y bueno, abierto a las preguntas y voy a en este momento a cederle el control o pedirle a Diego más bien que tome el control nuevamente de la presentación. Muchas gracias, Yat. Contarte por acá. Bueno, viendo la presentación, creo que nos dejas una reflexión importante para las cooperativas de volver al sexto principio de las cooperativas, que es la cooperación entre cooperativas. ¿Qué tanto estamos haciendo eso ahorita en esta situación? Ya nos acercamos a las cooperativas que tenemos localmente, a ver cómo están, a ver tal vez cosas así de las que nos comentabas puedan suceder a través de la cooperación local. Así es. Entonces, también decirte que por acá por Facebook tenemos algunas preguntas. Kenneth nos estaba preguntando, en el caso de la tramitología que nos imponen los gobiernos, ¿qué podemos hacer? Yo le diría, ¿qué puede proponer usted? ¿Qué puede proponer para mitigar esos esfuerzos? Vivimos en un país democrático, la Constitución nos permite ejercer el libre derecho de expresión, el libre derecho de plantear cosas. ¿Y qué está haciendo usted para revertir este espacio, esta tramitología? Pero esta tramitología, de nuevo, no la vea como una barrera, véala como una oportunidad para hacer las cosas distinto, para usted contribuir. No nos quedemos en la contribución de nuestro ecosistema. Y aquí voy a volver a repetir algo que dije al inicio. Nuestros ecosistemas son lo que nos limitan la posibilidad de trascender, de quedarnos en nosotros mismos. Sálgase de usted y empiece a colaborar con otros. Luego, por acá, Randall Ramírez dice que, bueno, le agradece el espacio, total comunión con las ideas expuestas y dice, el reto es asumir el futuro ahora. Así es. Yo diría que ese futuro, y para todos también, ¿cuál es el futuro y qué propósito tiene usted? Recuerde que lo decía al inicio también. La innovación parte de un propósito. Ese futuro, véalo, suéñelo, materialícelo en su mente y defina la ruta para alcanzarlo y cumplir los objetivos que quiere. Bueno, también nos gustaría decirle a la gente que va a ver esto ya más tarde, que ojalá nos puedan dejar en el post sus experiencias ahorita en esta crisis, cómo les ha ido, ya se han acercado a otras cooperativas, ya han conversado, ya se han hablado, cómo está el ambiente en su zona, en su localidad. Decirles también que allá lo encuentran en Facebook con el nombre del epicentro de la innovación, ¿verdad?
el epicentro de la innovación, o si no me pueden encontrar como Jack de Torres Leandro. Ahí por lo general en algunos periódicos locales he estado escribiendo, por ejemplo en el periódico Mi Tierra, al cual agradezco muchísimo. Publica bastante de mis artículos, publicado en La República también. Y bueno, también no está de más, y si es permitido, comentarles que yo no soy periodista, como lo dije, soy profesor, empresario, y también tengo un programa radial los sábados a las 3 de la tarde, el primero en innovación, que habla sobre la innovación. Han estado figuras desde todo tipo, pero también han venido personas no conocidas, porque es momento que las voces que no se conocen salgan y ponerlas en la palestra y convencerlas a impulsar, porque eso es lo que se necesita. Hemos venido diciendo, agradecemos mucho el trabajo de las personas que han forjado la economía de nuestro país, pero hay una nueva generación que viene empujando muy fuerte y hemos venido detectando a esas personas para escucharlos, para reconocerles, para que planteen soluciones también. Aquí invito a dar esos saltos de fe necesarios, ese salto de fe que le permita a usted contribuir y ser parte de la solución, no más de los problemas. Bueno, agradecerle, Jack, por compartir su conocimiento esta mañana con nosotros. Ha sido un gusto. Decirles a los participantes y a la gente que nos ve por Facebook, que también hay mucha gente viéndonos por Facebook, que bueno, ahora en la tarde, esta presentación la grabamos y la vamos a estar subiendo a educacioncooperativa.com y ahí vamos a poner todos los links para que puedan contactar a Jack y conocer un poco de lo que él ha venido haciendo. Agradecerles y bueno, invitarlos ustedes saben que siempre estamos haciendo cada semana una charla, estamos invitando a un experto. Entonces, agradecerles su sintonía y agradecerle a Jack. Para servirte, para servirles a Bueno, todos y a la humanidad. bueno, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta Hasta, luego. hasta luego, hasta la próxima.